¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Hablemos de Política. Hemos empezado nuevamente a aparecer. Vio que teníamos las notas y por ahí no nos dábamos una vuelta por acá. Cerraron las listas. Hay una nueva campaña en marcha en breve. Los primeros días de agosto comienza la campaña, que será solamente de un mes, como nos tienen acostumbrados las últimas campañas, con una diferencia. Es una elección de un solo golpe. O sea, acá no va a haber paso, por lo tanto, el resultado de la elección del 7 de septiembre será el que ponga, en el caso de Bolívar, a los próximos 8 concejales y los 3 consejeros escolares, que es lo que se dirime en esta elección en Bolívar. Tenemos 6 listas. Es cierto que no hay paso, pero si uno ve lo que pasó en 2023 y ve quienes encabezan las listas en esta ocasión, bueno, dice, se está jugando una paso dentro de una general con distintos partidos políticos que, sobre todo por el lado de la oposición. Bueno, veremos qué es lo que termina pasando. Lo cierto es que sí, porque en aquel Juntos por el Cambio, que tenía 6 listas y que terminaron participando 5 porque se bajó Emilia Palomino en el 2023 con precandidatos a intendente, vemos que como precandidatos a concejales, en esta ocasión, están precisamente aquellos 3 integrantes de Radicales en Movimiento. Emilia Palomino, César Pacho y Nicolás Morán. Nicolás Morán va por Hechos, Emilia Palomino encabeza el Somos Buenos Aires y César Pacho La Libertad Avanza. Y después aparecen otras 3 listas. La lista precisamente oficialista, que encabeza Franco Canepare. Tiene 2 años más de mandato el presidente del Consejo Deliberante. Bueno, él dice que los compañeros peronistas lo han elegido para que vuelva al Consejo Deliberante, para que encabece esta lista en este momento. Bueno, la verdad es que no hay por qué no creerle. A Franco Canepare sí llamó la atención. No es algo que el peronismo no haya hecho antes. Pasó en 2013 con Marcos Pizano, pasó después mucho más acá en el tiempo con Luis María Mariano, que le quedaban 2 años de concejal y lo metieron nuevamente en la lista. Bueno, lo ha hecho el peronismo, por ahí no tengo memoria de que lo haya hecho el radicalismo, ni siquiera en tiempos de Simón, que fue cuando más tiempo pudo haber hecho este tipo de cosas de poner gente en el Consejo Deliberante. La otra lista es la del Frente de Izquierda, que encabeza Antonella Alessandrelli. No es un nombre nuevo, es la tercera participación ya de Antonella Alessandrelli en la legislativa de 2021, en la ejecutiva de 2023 y ahora repite en la legislativa de 2025 encabezando lista. En una fusión ahí, es cierto que en la izquierda no está presente la lista famosa o el grupo famoso, el que más ha atraído votantes a lo largo de la historia de la izquierda, que es la agrupación Walsh. Lo cierto es que hay gente que ha participado en la agrupación Walsh, desconocemos si hoy siguen perteneciendo a la agrupación Walsh o no, pero están en la lista de Antonelli. Uno es el caso de Tina Alonso, que aparece sexto en la lista cuando compitieron en 2023. Y la otra lista, la última, Fuerza Patria, es la de Canepare. La otra lista es Alianza, Unión y Libertad, la que encabeza la médica María Jimena Acastelli. Es una lista que es una incógnita, porque hemos tratado de tener, aunque sea contacto, bueno, nos dijeron recién la semana que viene, la gente que se va a encargar de la prensa. Bueno, es una lista que tiene, por ejemplo, de segundo candidato a concejal al médico traumatólogo Diego Boado. Después aparecen algunas personas como Félix Caivano, que fue entendemos que es ese, quien fuera el hombre de vial del primer gobierno de Baliuca. Bueno, y después hay algunos otros nombres ahí dando vuelta que seguramente los vamos a repasar en un ratito en el lista por lista que tenemos preparado. Sorpresas, bueno, no está Ariel Alomar. Él había dicho que tenía intenciones de renovar. En el tercer lugar, que era el que uno suponía que iba a tener Ariel Alomar en la lista de La Libertad Avanza, no aparece. Aparece otro varón, y Alomar dio alguna nota, lo vamos a tener seguramente en el programa que vamos a
a tener para todos ustedes el próximo lunes, dando alguna explicación de por qué. Vimos que apareció en distintos medios explicando que por motivos personales, pero no dejando la política, sino pensando un poco en el 27. Es cierto que Alomar venía con algunas dificultades, sobre todo en el tema tiempos, ¿no? Siempre es el que reclamaba que por cuestiones laborales se le complicaba llegar a las sesiones a las 14 horas, se le complicaba el tema de las comisiones a determinada hora también. Bueno, evidentemente eso ha repercutido más. Bueno, había algún tema familiar también que lo venía quejando hace algún tiempo. Seguramente esa es la explicación que él dio de que por cuestiones personales no va a participar en esta elección, aunque no se despide de la política y en el 2027 tiene pensado participar. Hubo, sí, algunos nombres que anduvieron dando vuelta, que parecía que podían ser número puesto y no lo fueron. Pablo Soria, al parecer, tenía intenciones de reelegir, digo al parecer porque fue uno de los comentarios, que tenía intenciones de reelegir su banca por este Frente Patria. Bueno, finalmente no aparece en la nómina el expresidente del Consejo Escolar, que vence su mandato ahora el próximo 10 de diciembre. Otros nombres que anduvieron en danza, y en danza fuerte, fue el de Juan Carlos Morán. Juan Carlos Morán quería encabezar la lista de este frente que ahora se llama Somos Buenos Aires, que terminó encabezando Emilia Palomino, y en el lugar del moranismo, por decirlo de alguna forma, aparece Luciano Carballo La Veglia, pero también aparece Laura Creparula, también hoy más vinculada a Morán que a Reca. Bueno, Morán finalmente, por alguna cuestión, muchos dicen que hubo varias cuestiones internas ahí para decirle, bueno, pero vas a ir otra vez. Bueno, algo de eso pasó. Bueno, finalmente no apareció en la nómina Juan Carlos Morán, que parecía un candidato opuesto. Hasta la última semana estaba la posibilidad de que Juan Carlos Morán fuera, dicho incluso en los rumores de los principales integrantes de la lista, ¿no? Los que hoy aparecen como principales integrantes de la lista de ese Frente Somos Buenos Aires, decían, bueno, sí, y apareció Juan Carlos, y hay que ver, a ver si va o no va. Hubo alguna amague muy tenue de José Gabriel Larreca, que finalmente no aparece en esta, y posiblemente guarde esa famosa bala de plata que tendría para el 27, supuestamente. Recordemos, Morán fue en el 19, fue en el 23, y la verdad es que el radicalismo no ha sacado grandes dirigentes. La vuelta de Willy Mezquia, que volvió a participar de la mano de César Pacho en la elección del 23 y ahora se quedó dentro del radicalismo. Recordemos que Pacho se fue a la Libertad Avanza. Se queda Willy dentro del radicalismo y aparece premiado como cuarto, ¿sí? Es hoy un independiente porque se sumó del lado de Pacho. Pacho se va del radicalismo y Willy Mezquia no es ni de Reca ni de Morán. Seguramente los dos lo miran como una posibilidad futuro de o el 27 o el 31, un joven, ya no tan joven, pero que fue presidente de la Juventud Radical, era una figurita en su momento, después en aquel 2015, en el que no aceptó ir debajo del Flaco García, en la lista que encabezó Ricardo Criado, en aquella elección que logró la reelección Balibuca. Eso lo dejó durante 8 años fuera de las listas y de la participación en el radicalismo. Esto es lo que les tenía para decir del orden local. En el orden seccional, bueno, se habló mucho, se habla mucho hoy. Hace rato que venimos escuchando que el próximo 10 de diciembre, muchos dicen pase lo que pase, Balibuca se sienta en el sillón de Belgrano 11. Recordemos que es el primer concejal. Bueno, Balibuca no va a ir para renovar la senaduría. Balibuca vence su senaduría el próximo 10 de diciembre y logró, después de cortes de luz y de varias cositas en La Plata, que finalmente el masismo lograra colar a Marcos Pizano, el actual intendente, como segundo senador en la nómina, detrás de una mujer de Azul y por sobre una mujer de Olavarría. Quedó segundo, llama la atención, es intendente, es de uno de los partidos medianos de la séptima sección electoral y va segundo. Bueno, aparentemente le habían dicho que tenía que ser varón y que iban a encabezar con mujer. Bueno, finalmente sabemos que en la séptima sección electoral manda más que nada
el ala que representa a César Valicenti, ¿sí? El hombre fuerte de Olavarría, fue 3 veces diputado provincial, hoy es un poco el hacedor de Wessner, el intendente de Olavarría, es un poco la persona a la que consulta Nelson Sombra, el intendente de Azul, es de consulta permanente de Gustavo Cocconi, el intendente de Tapalqué. Nunca tuvo una buena relación, salvo en los comienzos de Juventud, nunca tuvo una muy buena relación digo, en cuanto a lo político, con Balibuca, ¿sí? Porque él es de la ladura, ¿sí? Es el Bali con B corta, Valicenti, y el Bali con B larga, Balibuca. Bueno, nunca tuvieron una muy buena relación, siempre han aparecido en el peronismo por caminos separados, pero bueno, hay contingencias que llevan a que haya gente de uno y de otro confluyendo en la misma línea, en la misma lista, como en esta oportunidad. Pisano apareció segundo, es muy probable que Pisano sea senador. Estamos hablando en la 7ª sección electoral, porque muchos dirán, bueno, no, pero fíjate, la Libertad Avanza sí. La Libertad Avanza tiene la ventaja de el presidente, pero en esta elección de septiembre se va a votar solamente el cuerpo local y el cuerpo seccional. Por lo tanto, el que quiere ir por la violeta irá por la violeta, pero ahí no juega Milei, ahí no juegan los principales de arriba, sino que esa va a ser la elección de octubre, que nada va a tener con la local, y para mí en esa sí se va a caer mucho la participación de la gente en Bolívar, hablando siempre, ¿no? Siempre hablamos de Bolívar, que es lo que conocemos. Me parece que vamos a andar cerca del 70%, como siempre, de votantes en septiembre, porque todo el mundo va a llevar gente a votar. Este acarreo famoso que conocemos va a volver a ocurrir, todo el mundo va a llevar gente a votar, entonces nos vamos a acercar a ese 70% histórico, que en algunos casos más, en algunos casos menos, pero bueno, siempre anduvimos en eso, sobre todo en la vuelta a las democracias, hubo una mayor participación porque se venía de muchos años sin poder sufragar. Pisano queda segundo y después aparece por una lista que no tiene representación local, en primer lugar un bolivarense, digo bolivarense porque su familia es de origen de Bolívar, su mamá sí es de Bolívar, él creo que no nació en Bolívar, Pedro Viñó, expresidente de la Sociedad Rural, que ya había venido, en algún momento habíamos hecho nota con Pedro sobre una posible participación, de armar algo distinto. Bueno, terminó armando algo distinto, no le alcanzó para armar a nivel local y finalmente él es el primer precandidato a senador. Y Florencia Sciabola, quien en algún momento participó del RENAPER de Juan Carlos Morán, aparece como la tercera suplente, como la sexta en esa nómina de senadores, debajo de Pedro Viñó. Después no aparecen bolivarenses, al menos por lo que hemos visto en las listas, no aparecen bolivarenses en la lista seccional. Le preguntamos a Palomino y Palomino dijo, bueno, no, en esta no. Yo creo que es una elección de tercios, y el radicalismo, si bien ha sido históricamente fuerte en la 7ª, hoy al no tener muchas chances en Olavarría ni en Azul, pierde referencia, hoy puede tener un buen caudal de votos en Alvear y Saladillo y con eso no alcanza, ¿sí? El mileísmo ha hecho un impacto en la economía de Azul y Olavarría, que son las dos ciudades productivas o con una producción distinta a lo agrícola-ganadero que podemos ser las otras 6, que seguramente allí haga mella el discurso peronista y es muy probable que el peronismo se lleve 2/3 bancas. Esto haría que Pisano esté ingresando a la legislatura y por ende que Balibuca se siente el 10 de diciembre en la banca. Falta mucho, pueden pasar muchas cosas, pero el panorama es ese, es una elección de tercios en la 7ª sección electoral sin el arrastre de arriba. Acá no hay arrastre de arriba, acá debería ser al revés. Y si tenemos en cuenta que Azul y Olavarría son alrededor del 42-43% del padrón, eso, recordemos que en esta elección de tercios y para senadores, el que llega al 33% generalmente se lleva a los 3, ¿sí? Fue una tómbola lo de Balibuca hace 4 años, recordemos que desde la época de Petete Colombo, que no se daba un 2-1, Petete Colombo que fue diputado en el 93, por lo tanto, tengamos en cuenta que veníamos de prácticamente 30 años con este sistema de que no se daba, 28 años, porque Bali ingresó en el 2021, 28 años sin que se diera el 2-1, siempre había sido 3-0 para un lado o para otro. Hoy se perfila, hoy, viendo a Azul y Olavarría,
con un 3-0 a favor del peronismo. Pero habrá que ver, hay que ver la campaña, hay que ver los números, pero uno observa y, bueno, parecería que no hay lugar para otros. Bueno, el radicalismo pone gente que Celillo no tenía reelección, encabeza a alguien de Roque Pérez, por ejemplo, ¿no? Entonces, La Libertad Avanza lo lleva a Speroni, que es un poco el armador, y es el que tiene alguna expectativa. Dice, bueno, si repetimos con el 2-1 que se dio en la última, Speroni se podría meter. Arouset, Celeste Arouset de Olavarría es la segunda, y el tercero es Ezequiel Gal, el ex intendente de Olavarría, que aparece en tercer lugar, bueno, en un lugar que le dan al PRO, que me parece que no hay ninguna chance. Por ahí apuestan a meter los tres del otro lado, y por ahí se dan esos resultados que uno hoy no los ve. No significa que no se puedan llegar a terminar dando. Ese es el panorama que tenemos. Afortunadamente no hay a ingresar en la legislatura bonaerense senadores que no sean de la séptima sección electoral. Por esto hemos reclamado muchas veces, por esto nos hemos quejado muchas veces, y lamentablemente nos metieron a los Carrara, a los Padulo, a los Lipovetsky, a los Colareco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, afortunadamente, más allá de que no sean bolivarenses, el que ingrese, y más allá de que, por ejemplo, Mandagarán, que es de Azul, y creo que no vino nunca a Bolívar en estos 4 años que lleva de gestión, bueno, es de la séptima sección electoral. Y eso es lo que importa. Haga sus cosas por Azul, haga sus cosas por Olavarría, por Tapaqué, que le queda cerca, y acá creo que vino una vez durante su mandato, nada más. Pero bueno, es respetable que sean de la séptima. O sea, muchas veces dice, bueno, Mandagarán no vendrá porque estaba... Sí, pero Mandagarán no es del espacio de Baliuca. Mandagarán es del GEN, y por lo tanto tendría que venir como parte de Juntos por el Cambio. Dice, no, pero que vaya Celillo para Bolívar. Bueno, está bien. Celillo también es otro de los que ingresó junto con Mandagarán. Era Celillo Mandagarán en esa lista. Tercero creo que era Dalton Jauregui, y el primero del otro lado era Baliuca. Por eso terminaron entrando en ese 2-1. Celillo y Mandagarán por Juntos y Baliuca por el Frente de Todos. Esto es lo que les quería decir respecto de estas elecciones que se vienen. Una campaña que va a comenzar dentro de poco. No hay mucho margen para la campaña, por lo tanto va a comenzar dentro de poco. Comienza los primeros días de agosto y se termina rapidísimo, porque hay 48 horas de veda, como siempre, o sea que se va a ir hasta el 5. Bueno, hay un montón de cuestiones por ver. Veremos cuáles son las estrategias. Hemos conseguido fotos de la mayoría, no del espacio de Acastelli, de Unión y Libertad, Avanza Unión y Libertad, que nos dijeron que, bueno, la semana que viene tendremos las fotos para mostrarles. Esperemos tener las fotos para mostrarles de esta lista que hoy es una incógnita, ¿sí? Después, con las otras 5, uno puede hacer una elucubración más o menos, sobre todo con 4, ¿no? La lista que encabeza Canepare, la lista que encabeza Pacho, la lista que encabeza Nico Morán y la lista que encabeza Emilia Palomino aparecen con chances de meter algún concejal en la próxima conformación del Consejo Deliberante el 10 de diciembre. Poca chance se le da a la izquierda, y esta incógnita que tenemos con esta lista que encabeza Jimena Acastelli. Veremos, tendrán que andar en la campaña, tendrán que ver cómo defienden los porotos, habrá que ver cómo se mueven y después los votos que consiguen el próximo 7 de septiembre. Al estilo Hablemos de Política, lista por lista le mostramos las caritas, al menos las caras más conocidas. La mayoría de las caras las tenemos, en el caso de la lista de Pacho, de Emilia Palomino, de Nico Morán y de Franco Canepare, tenemos las principales caritas. Bueno, el tema de Acastelino y de la izquierda tenemos bastantes, no las tenemos todas, pero tenemos bastantes, gracias a cada uno de los que nos aportó esa foto. Se las pedimos a los candidatos porque después nos ha pasado en otras elecciones que poníamos una foto y era Juan Pérez, pero era otro Juan Pérez, no era el que iba en la lista. Y bueno, para no tener esos inconvenientes, le pedimos a cada uno que nos cediera las fotos. Bueno, por eso el agradecimiento a Emilia Palomino, a la colaboración seguramente de Oriana Bayón, el agradecimiento a Franco Canepare y a través de él a Celeste Mangui y Francisco de la Serna, que estuvieron trabajando en eso. Alessandrelli se ocupó ella de eso, y en el caso de Nico Morán se ocupó él también. En el caso de César Pacho,
el agradecimiento es para el Toto de Marco, que estuvo trabajando en ese aspecto como el armador de La Libertad Avanza a nivel local y el que logró el ensamble de esta lista, que lo tiene a César Pacho y de segunda a Sandra Santos. Lista por lista, los nombres, las fotitos, al mejor estilo, hablemos de política. Ahí está. Y aparecieron las listas después de mucho tejer y de muchas especulaciones, con algunas particularidades algunas, con algunas sorpresas otras. Pero bueno, vamos a analizar la de Alianza, Unión y Libertad. Es una de las sorpresas de estas elecciones porque nadie la tenía en cuenta, si bien había habido un montón de listas que aparecían con posibilidades de tener, o algunos espacios con posibilidades de tener hasta último momento una representación local, era algo que no era tan posible. Se había amagado incluso con hacer alguna vecinal que no logró trascender, y la mayoría terminó atrás de algún espacio que ya estaba armado, algunos partidos tradicionales y otros espacios de partidos armados al estilo vecinalista, pero en otras ciudades. Pero Avanza, Unión y Libertad es la lista que encabeza la doctora María Jimena Castelli como candidata a concejal titular en primer lugar. Es posiblemente la lista más llamativa de todas, porque incluso aparecen nombres con poca participación en la política local, en la política vernácula,
y que llamó la atención porque no había indicios, si bien se había hablado de que había espacios que intentaban participar, no hay una gran participación política, al menos a nivel local, de estas personas. María Jimena Castelli es la médica que encabeza Avanza Unión y Libertad en primer lugar. El segundo lugar es para Diego Germán Boado, médico traumatólogo, conocido, vinculado a Lupercio González. Su mamá era sobrina de Lupercio González, un médico de alrededor de 50 años que trabaja en el hospital local. María Alejandra Mancini es una enfermera de Piroano que aparece en tercer lugar, y acá sí hay una participación previa en algunos otros espacios. En algún momento con el peronismo, en otro momento acompañó la lista de César Pacho, hoy aparece acompañando a María Jimena Castelli en el tercer lugar. Félix Juan Antonio Caivano, uno entiende que es aquel hombre que, salvo que haya alguien que tenga un nombre parecido o igual, es aquel hombre que acompañó en los primeros años de la gestión de Balibuca en la parte vial, Félix Caivano. Después aparecen Nelly Esther Guillén en el quinto lugar, en el sexto Juan Manuel Carballo, en el séptimo María Salomé Caivano y en el octavo Diego Emilio Cañete, que como no tenemos las fotos de todos y no hemos logrado contactar a la titular de al momento de este informe, al menos no hemos logrado contactar a la titular de la lista, entendemos que puede ser el mecánico, aunque sabemos también que hay varios Diego Cañete. Como concejales suplentes aparece María Alejandra Ramos, en primer lugar, segundo Sebastián Riciuto Dafara, tercera Silvia Nora Tadeo, cuarta Jorge Darío Campitelli, quinto Kiara Carballo. Como consejeros escolares titulares, Ana Luz Moro en primer lugar, Américo Atilio Ferrante en segundo lugar, un hombre reconocido en la ciudad, ex integrante del staff del Diario de la Mañana en la parte del taller, hoy es alguien que está vinculado a las escuelas porque es portero, también, bueno, un laburante de muchos años en el tema de cañerías, ¿sí? Luz, gas, etcétera, agua. Y en tercer lugar, entre los consejeros escolares titulares, aparece Karina Castilla. Entre los consejeros escolares suplentes de esta lista de Alianza, Unión y Libertad están Rosa Beatriz Campero y Montenegro, en primer lugar, segundo, Joaquín Bertucci y tercera, Mailén Campitelli. Esta es la lista de Alianza, Unión y Libertad que encabeza la médica María Jimena Castelli. Vamos a presentarles ahora la lista de hechos, que es la que encabeza como primer concejal titular Nicolás Morán, que ya tiene una participación política, fue concejal entre 2007 y 2021, no quiso renovar la banca por temas personales. En el 23 fue precandidato a intendente, salió tercero dentro de la PASO de Juntos y hoy vuelve intentando lograr esa banca que tuvo entre el 17 y el 21, en esta ocasión encabezando, recordemos que Nicolás Morán fue quinto en aquella lista del 2017 que encabezó José Gabriel Herreca. En segundo lugar aparece María Cristina Quibus, de larga trayectoria en política, ha pasado por varios espacios Piti Quibus, es una de las sobrevivientes de 1983, donde también aparecía participando una joven Piti Quibus en política. Después, más acá en el tiempo, ha participado mucho del espacio del PRO, con Marcelo Salamanco en la última, pero antes había estado con Ariel Alomar. Bueno, una larga participación de María Cristina Piti Quibus que lo acompaña en segundo lugar. Rodrigo Estrebú es un amigo personal de Nicolás Morán, que es uno de los pocos que lo acompaña en esta lista y que ya lo había acompañado en el 2023. Perla Cataño también, una mujer conocida en la ciudad. Maximiliano Suárez Meder, un amigo personal también de Nicolás Morán, que hace tiempo que viene participando en política.
Dayana Llano va en el sexto lugar, Gaspar Municoy en el séptimo y María Eugenia Hernández en el octavo. Entre los concejales suplentes aparece Carlitos Lamy, que es un reconocido electricista de la ciudad, un tipo que se ha dedicado al pedestrismo en los últimos años de su vida, que hoy está combatiendo, entre otras cosas, el Parkinson. Lo hemos visto con ese grupo de gente que tiene Parkinson y que la lucha todos los días. En el segundo lugar de los concejales suplentes está Antonella López. En el tercero, el comunicador Maximiliano Richard, propietario de una radio, un chico que ha participado mucho en lo que tiene que ver con la ALSEC y esta colecta que está haciendo la ALSEC para poder armarse del mamógrafo, entre otros hechos solidarios en los que ha participado Maximiliano, que tiene su emprendimiento radial en la avenida 3 de Febrero. En el cuarto lugar aparece Noelia del Pórtico y como quinto concejal suplente, Andrés Sterrich. Entre los concejales escolares titulares, el negro Bontempo, Darío Bontempo, es el primero, profesor de educación física, muy conocido, reconocido en el ambiente de los docentes y sobre todo de los alumnos, ¿no? Por la vinculación que tienen los profes de educación física con el alumnado. Segunda, Paola Paladino, que es una de las directoras que tiene la escuela número 7 en la actualidad. En el tercer lugar, Kevin Casartelli, y entre los consejeros escolares suplentes aparecen Janina Pérez en primer lugar, Alan Martínez en el segundo y Perla Casas en el tercero.
Pasamos por Somos Buenos Aires, concejales titulares, encabeza una reconocida, María Emilia Palomino, que es concejal en la actualidad, es presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical y va por la reelección. Ya había sido previamente también concejal, aunque no es, en esta ocasión no es reelección, sino que había dejado pasar un periodo de tiempo y por eso es que no hay incompatibilidad en esta presentación de María Emilia Palomino. Bueno, reconocida trabajadora social, una mujer que surgió a la política de la mano de José Gabriel Erreca, a quien considera su líder político, Erreca que sigue liderando ese espacio en el que está Emilia Palomino, como también está Sergio Croce. En el segundo lugar, Luciano Carballo Laveglia, también concejal, fue funcionario de Simón entre el 95 y el 2003, fue concejal entre el 2003 y el 2011, dejó pasar un tiempo y volvió hace 4 años y ahora va por la reelección. El arquitecto que es la voz de la experiencia dentro de ese bloque. En tercer lugar, Laura Creparula, en algún momento hija del doctor Creparula, en algún momento más cerca de Reca, hoy más cerca de Morán. En el cuarto lugar aparece Gualberto Mezquia. Willy Mezquia fue presidente de la Juventud Radical en su momento, iba a ser uno de los concejales de la lista de Ricardo Criado en 2015, tuvo algunas desavenencias con algún integrante de la lista y desapareció por completo hasta que hace 2 años aproximadamente lo rescató César Pacho, después hubo diferencias con Pacho y hoy termina integrando la lista de Somos Buenos Aires, más ligado al radicalismo. Recordemos que Pacho está en La Libertad Avanza. En quinto lugar aparece Delfina Olleski. En sexto, Roberto Serra, el Topo Serra, conocido como el Topo Serra, un productor agropecuario, por momentos comerciante, alguien conocido en la ciudad, por lo menos entre los sub 40 y sub 50 y sub 60. En séptimo lugar aparece Alejandra Córdoba. Bueno, fue en su momento secretaria del bloque de la Unión Cívica Radical. En el último tiempo se ha recibido de abogada y de escribana. De eso ejerce. Bueno, fue periodista durante muchos años, compañera del Diario de la Mañana, aparece en séptimo lugar. En el octavo, Marcelo Colato, y cierra él la lista o la nómina de concejales titulares de Somos Buenos Aires, que es la nómina que encabeza María Emilia Palomino. Entre los concejales suplentes, el primer lugar es para Aldana Amengual, el segundo es para Gerardo González, bombero, productor agropecuario, hombre que trabaja en la gestión pública, era el secretario de Hugo Goñi, junto a Marquitos Conti en tiempos de Simón Intendente. En el tercer lugar aparece Marina Bobbio, actual consejera escolar, que no va por la reelección como consejera escolar, sino que acompaña entre los concejales suplentes a la lista de María Emilia Palomino. Bernardo Leandro Mancilla es el cuarto, y Mercedes Cuevas, que tiene una vinculación histórica con el radicalismo, de familia y demás, es la que va en quinto lugar. Los consejeros escolares titulares, el encabezamiento es para María José Otano, que ya fue presidenta del Consejo Escolar, que ya ha sido consejera y que, bueno, hoy intentará regresar al Consejo con toda la experiencia, además de las amistades que ha logrado dentro del recinto de la esquina de Alvarado y San Martín. El segundo lugar lo encabeza Enrique Quique Comas. Quique Comas está vinculado hoy familiarmente con Gualberto Mezquia y lo ha acompañado en ocasiones anteriores en alguna otra lista. Hoy es el segundo consejero escolar de la lista Somos Buenos Aires. En tercer lugar, el último consejero escolar titular es para María Belén López. Y entre los consejeros escolares suplentes aparece otro reconocido, Gastón Lozano. En segundo lugar, Alejandra Lee. Y en tercer lugar, otro reconocido en la ciudad, Manuel Eichmann, que en su momento intentó, o por lo menos acompañó a aquella lista que se frustró, que encabezaba en 2015 el doctor Gustavo Durquet, y que la había armado Juan Carlos Simón. Bueno, esa lista no prosperó. De las 6 que se habían armado para el 2015, solamente terminaron compitiendo en el espacio de
de Juntos por el Cambio, que tenía otro nombre en ese momento, 3 listas, que fueron las de Sandra Santos, Sardiña y Ricardo Criado, que fue el que ganó aquella PASO y el que enfrentó a Baliuca en la reelección de Baliuca. Nos vamos a la lista oficialista, la de Fuerza Patria. La encabeza el presidente actual del Consejo Deliberante, Franco Caneparo, un tipo con mucha experiencia, posiblemente el peronista de hoy, de los dirigentes jóvenes peronistas de hoy, con más carrera, un tipo que pasó por el Consejo del Partido, que desde muy chico estuvo participando dentro de las paredes de esa esquina histórica de Sarmiento y Arenales. Bueno, le quedaban 2 años más de mandato, han decidido que él sea quien encabece estas nóminas, poniendo el nombre en una lista que, como sabemos, en las legislativas no se juega el intendente, por lo tanto, juegan con el nombre de Franco Caneparo. En segundo lugar, una docente, Karina Bontempo. En el tercer lugar, un médico reconocido, José María Maluendes, exdirector del Hospital de Urdapilleta, pero con una trayectoria en Bolívar impresionante. En cuarto lugar, una concejal suplente que hoy es, por el corrimiento que ha habido, hoy es titular, la contadora Sonia Danesa. En el quinto aparece un histórico, Mauro Pérez, que fue en su momento ya concejal, fue consejero escolar, fue presidente del Consejo Escolar. Bueno, uno de los históricos del peronismo, sin ser de los más grandes. En el sexto lugar sí aparece una de las históricas del peronismo, como Mirta Linares. En el séptimo lugar, Raúl Chillón, un joven que se dedica al arte. Y en octavo lugar, Eugenia Sarnari. Entre los concejales suplentes, el primero es Blas Carestía, recientemente recibido de abogado. En el segundo, Liliana Verdesear, relacionada con los gremios de la educación. En el tercer lugar, el jugador de Deportivo Pirovano, Agustín Panaro, que hace su debut en política. En el cuarto lugar, Patricia Reyes, y en el quinto, Martín Albo. Y si nos vamos a los consejeros escolares titulares, el primer lugar lo tiene alguien que es de Urdampilleta, que vive en Urdampilleta y que actualmente es el inspector de secundaria, Daniel Lista. Lo han convencido para que encabece a Daniel, él será el primer consejero escolar. La segunda es Clara Tiani, una joven que tiene participación en varias bandas y bueno, en varias representaciones del arte. En el tercer lugar, Sebastián Rivira, de los consejeros escolares titulares del Frente Fuerza Patria. Y los concejales escolares suplentes, la primera es Loli Aguilar, el segundo es Kevin Sánchez, que viene participando con el oficialismo desde hace ya bastante tiempo, haciendo la locución en los actos y demás. Y en tercer lugar, María Eugenia Croce, que es otra reconocida profesional de la salud en Bolívar. Esos son los candidatos que lleva en la lista Fuerza Patria, la lista que encabeza Franco Caneparo.
La Libertad Avanza lleva como concejales titulares a César Pacho en primer lugar, fue precandidato a intendente y fue segundo de Juan Carlos Morán en la pasada paso del 2023. Un Pacho que abrazó la Libertad Avanza después de un pasado en el radicalismo y en el último tiempo dentro de Evolución Radical. Hoy está dentro de la Libertad Avanza y encabeza esa lista, contador público, también participó durante mucho tiempo, desde 2015 al menos, en el grupo de Ricardo Criado, de Laura Ducase. A él lo acompaña Sandra Santos, que no pasó del PRO de la Libertad Avanza, sino que sigue siendo la presidenta del PRO, y en este acuerdo local que hay entre una parte del PRO, o una parte de lo que era el PRO, y la Libertad Avanza, Sandra Santos se cuela por primera vez en un lugar expectante a entrar. Recordemos que la participación de Sandra Santos viene de principios de los 2000 en Bolívar y nunca había estado con un lugar tan expectante para llegar al Consejo Deliberante. En el tercer lugar, Federico Ventura. Sorprendió acá no verlo a Ariel Alomar, que parecía un número opuesto. Bueno, el médico veterinario explicó que por motivos personales había declinado esta posibilidad, pero además dijo que mira el 27 con optimismo, como diciendo, me bajo en esta por ciertos motivos, pero no me voy de la política. El cuarto lugar es para Milagros Hernández, una de las chicas de la juventud. Si bien la Libertad Avanza había dicho que iba a priorizar a la juventud en la lista, bueno, la primera joven aparece en el cuarto lugar. En el quinto lugar, Juan Alberto Moray. En el sexto, quien fuera precandidata a intendenta o candidata a intendenta de la Libertad Avanza en 2023, Patricia Usain, hoy titular del PAMI. En séptimo lugar, un hombre de Rubén Pilleta, Rubén el Negro Alfonso. Y en octavo lugar aparece Carla Ochoa, una reconocida abogada de la ciudad de Bolívar. Entre los concejales suplentes aparecen Sergio Loli Martínez, que lo viene acompañando a Pacho desde hace ya bastante tiempo. Recordemos que Sergio Loli Martínez apareció a la política como otros con Adalberto Sardiña allá en 2015, en aquella paso Sardiña, Criado, Sandra Santos, que terminó ganando Ricardo Criado. Loli Martínez, albañil, hombre vinculado al barrio Casariego y al club Casariego por estos días. La segunda concejal suplente de la lista que encabeza Pacho de la Libertad Avanza es Paz Lami Pesile. El tercero es Sergio Ladux, un reconocido hombre del medio, reparador de electrodomésticos, que lo viene acompañando a Pacho ya desde hace varios tiempos, no solamente en las listas, sino también en lo que tiene que ver con el club de Ibarra. En cuarto lugar, como concejal suplente, está Vanessa Echeverri y el quinto es Daniel Silverio. Si nos vamos a los consejeros escolares titulares, el primero es Julio Berrete Reis, que al igual que Loli Martínez saltó a la política, por lo menos a la parte más conocida o reconocida de la política, con Adalberto Sardiña en 2015, y actualmente es consejero escolar, va por la renovación, es consejero escolar por el radicalismo, pero va a intentar renovar la banca por la Libertad Avanza. Es uno de los consejeros que más se ha movido por su profesión, lógicamente, de arquitecto. Es uno de los que más ha participado en esto que tiene que ver con andar arriba de los techos, ver las escuelas. Bueno, ese es Julio Berrete Reis, que encabeza la nómina de consejeros escolares titulares en la lista de la Libertad Avanza. La segunda es Marcela Lapena, de Piroano. El tercero es Santiago Diviasi. Y entre los concejales escolares suplentes aparecen Maruja Ayape en primer lugar, Felipe del Valio en segundo, que acompañó a Sandra Santos en alguna lista, y no sé si en primero Bolívar o después en alguna lista del PRO, y en tercer lugar aparece Candela Castellani. Esta es la nómina de candidatos para las próximas elecciones de la Libertad Avanza de concejales y consejeros escolares, la lista que encabeza César Pacho. Por último tenemos al Frente de Izquierda. Los candidatos a concejales son Antonella Alessandrelli, que va por un tercer intento, ya fue candidata a concejal en el 21, fue candidata a intendente en el 23 y ahora encabeza nuevamente la nómina en el 2025. Tengamos en cuenta que, si bien no lo ha hecho público, ya ha habido alguna declaración por privado de la gente de la agrupación Rodolfo Walsh de no participar en estas elecciones, como no lo hizo en la del 23 tampoco. Alessandrelli encabeza esta nómina, la acompañan
Fernando Novelli en segundo lugar, Micaela Pardo en tercer lugar, que ya estuvo acompañando en su momento a Tina Alonso en la paso pasada de la izquierda, cuando hubo 2 listas en 2023. Brian Orellano es el cuarto, Joana Alonso la quinta, Marcelo Tina Alonso va de sexto candidato a concejal, reconocido hombre de los medios, bueno, un histórico de la agrupación Walsh que tuvo un quiebre hace algunos años y hoy está fuera de ese espacio, pero sigue participando en la izquierda. En séptimo lugar aparece Maylén Santos y en octavo lugar Emiliano Falcón. Entre los concejales suplentes, candidatos a concejales suplentes, la primera es Josefina Arnal, el segundo es Juan Carlos González, la tercera es Karina Martínez, el cuarto es Matías Fernández y el quinto es Karina Alonso. Si nos vamos a los consejeros escolares titulares, la primera es Daniela Verdesegar, coequiper del Tina Alonso en las campañas pasadas, el segundo es Enzo Moreira, el tercero es Yamile Alonso. Y un dato no menor de Verdesegar, es hermana, a pesar de no compartir espacio político, de la actual inspectora jefe distrital. Y entre los concejales escolares suplentes, ahora sí, el primero es Ariel Colchar, la segunda es Silvina Soler y el tercero es Federico Suárez. Con esto hemos terminado con las 6 nóminas que competirán el próximo septiembre para ver cuál es la próxima conformación, tanto del Consejo Deliberante como del Consejo Escolar de Bolívar. Un programa corto, pero con todo lo que usted quería ver, ¿sí? Los nombres, los candidatos, muchos dirán mucha gente repetida, otros dirán, mirá, a ese no lo tenía participando, mi vecino, mi pariente. Bueno, ahí tenemos, como siempre, en Hablemos de Política, la mejor información política, obviamente que la tiene acá. Nos vamos, recuerde, los estrenos van a ser a través del canal de YouTube, cada semana, en este caso el viernes, lo dejamos para prepararlo bien, pero a partir del lunes ya empezamos con las notas de los candidatos por el canal de YouTube. Hablemos de Política Bolívar, vamos a estar cada semana, recordemos que bueno, la productora del canal ya no está más, nos salimos más por la pantalla de televisión, ahora nos mudamos definitivamente a YouTube, les pedimos que se suscriban y que nos pongan me gusta en cada uno de los videos para que nos den una mano. Gracias por estar del otro lado y será hasta el próximo programa, cuando empecemos a desandar el camino hacia las elecciones del 7 de septiembre con la palabra de los candidatos. Que la pasen bien. Chao. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás.